Pregunta por el relativo. Hola, profe, buenas noches. El 2-0 muchas veces se dice que es traicionero y hoy sí me pareció porque Guaraní parecía confiarse demasiado y entró dormido y muy temprano reaccionó Luqueño y allí ya le costó. ¿Se puede dividir en dos tiempos el partido, le parece, profe? No, estoy de acuerdo en que no sé si entra dormido, pero hay ciertos preceptos, conceptos que hay que respetar. El inicio, después de hacer un gol casi al final, y nos convirtieron muy rápido. Igualmente después de eso nos repusimos, creamos chances, tuvimos las mejores chances en todo el partido, jugamos un muy buen partido y en cuestiones así puntuales se nos escapó la victoria, en marcar mal, en no poder resolverlo en la pelota parada para el primer gol y en prácticamente dejar un hombre solo para alguien rápido, que era lo que ellos hacían bastante seguido con Vera, y consiguieron empatarnos de esa manera en una jugada casi que accidental. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dani Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, duele más eso, profe, cuando vienen los goles a través de errores puntuales que seguramente usted lo trabaja durante toda la semana y se vienen, sin embargo, los goles del rival de esa manera. Y lo otro que le quiero consultar, la posición de Alcaraz. Hoy jugó gran parte del partido muy abierto y cuando pasó en su posición de punta, que lo conocemos más, ya prácticamente generó muy poco arriba el equipo. Entonces acertamos porque todo el tiempo que jugó prácticamente de win sobre Rodri, a espalda de Rodri, creamos las mejores chances, convertimos, recibía siempre libre. La jugada del penal fue por ahí. Después ya, como él no tiene mucha costumbre de ir y volver, y normalmente cuando jugaba en otro equipo lo hacía prácticamente para no volver y atacar solamente, ya lo vimos un poco más no cumpliendo esa tarea defensiva, por eso lo colocamos a jugar ahí en su posición original. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. ¿Qué te convenció en este caso para poner de entrada justamente a un debutante como Alex Candia, y qué te dejó su producción en este caso, en este partido? Nos pareció muy bueno su trabajo, ya lo habíamos visto como 15 días atrás en un entrenamiento, lo volvimos a llamar en esta semana. Hizo como 4 entrenamientos completos con nosotros. Tiene muy buen posicionamiento para ese lugar, para esa función. Necesitábamos poner un sub-19 y Viño está lesionado, hasta ahora no pudo volver. Y entrenamos con Anderson en un momento, pero al final decidimos ponerlo a él y nos pareció su rendimiento muy, muy bueno. Buenas noches, profesor, para Universo 970. Permítame también preguntarle por otro futbolista que ingresó en el segundo tiempo después de bastante tiempo, en este caso tras superar una lesión. Me refiero a Luis Martínez. ¿Qué nos puede decir sobre él? Y que la mejor noticia en eso es que ha podido volver, o sea, ha podido jugar después de prácticamente 17 o 16 fechas. Tenemos poco con esa característica y hoy era bueno que él pudiera entrar, entró, y yo creo que teniendo en cuenta todo ese tiempo el parate lo hizo también en buena forma. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Mirando la estructura del equipo en sí, ¿te parece que los cambios no produjeron el efecto deseado para la idea que tenías, principalmente los 3 primeros cuando ustedes estaban en ventaja? ¿O pasa un poco por el tema de la personalidad del equipo, no asumir la responsabilidad cuando estaba en ventaja y con una situación favorable? Los primeros cambios fueron... de Moreira, Martínez y después Ibarrola, cuando lo haces pasar a Cantero de medio campo. Moreira fue un cambio normal, previsto. Perdió su lugar en el sentido de arrancar por esta obligación y porque lo veíamos a Alex muy, muy bien como a poder debutar. Pero yo no creo que el problema haya estado ahí. Fueron jugadas así circunstanciales que necesitan un mayor poder de concentración, de resolución, y en eso sí fallamos y ahí ya parece que todo lo que pasó haya podido estar mal, o mal ejecutado, o mal hecho, o mal cambiado. Los cambios, la mayoría de ellos fueron buenos. Tuvimos de vuelta después del empate, creo que un 2, porque el remate de Adrián creo que
levantó el banderín como offside y fuimos a buscar el partido de vuelta con los otros cambios. No veo que el problema haya estado tanto allí. Finalizamos la